Nos robaron en Viena, nos robaron todo nuestro equipo. Y antes de que veas todo lo que sucedió, porque lo que vas a ver a continuación es una de mis caras más vulnerables, me vas a ver llorando, probablemente no con la mejor voz, tampoco con las mejores palabras, y en ese momento de mucha rabia, bronca, frustración, que todavía hay. Este es 2 días después de lo que sucedió y lo que te vamos a comentar a continuación, pero lo único que te voy a pedir es que veas este video con empatía y que lo utilices como una lección en caso de que vos también estés viajando o estés pensando viajar, para que te sirva y conozcas qué pasó y de cómo así terminamos siendo robados en Viena. Vamos con esta triste historia. Quisiéramos explicarle lo que nos sucedió ahora, primer día paseando, turisteando por Viena, pero ¿cómo explicar una situación donde fuimos fuimos pelotudos? turistas. O sea, básicamente nos robaron todas. Gracias a Dios mi celular estaba en la mano y por eso lo tenemos con nosotros, porque Nos descuidamos por, qué sé yo, 5, 10 segundos y nos robaron la cámara. Nos robaron la cámara Sony, nos robaron la DJI Pocket, nos robaron el micrófono DJI, nos robaron el micrófono Hollyland, 3 lentes para la cámara Sony. todo el trabajo de hoy, o sea, lo único que tenemos son que gracias a Dios filmamos algo con el celular de vez en cuando, pero todo lo que hicimos, todo el trabajo de hoy, y eso es lo que más rabia me da, todo el perdón la mala palabra, pero todo el trabajo de hoy, todas las horas de grabación para ustedes, todo se ha ido en la... Estábamos en el McDonald's, compramos, hicimos nuestra compra, nos sentamos y luego cuando estaba el pedido fui y lo recogí, y en esa cuestión de 45 segundos, 1 minuto, fue el descuido. Una persona, en realidad eran dos, una persona, estaban compaginados los dos. Una persona vino y molestó a Gabriela, le estaba hablando, molestando de la parte de atrás, en lo que yo me levanté a ir a recoger la comida. Y es que hicimos algo, y perdón si me estoy limpiando la cara, pero es que acabamos de llegar al hotel y quiero sacarme todo el día. Es que, ¿saben qué? Me da mucha rabia, mucha rabia, que número uno, fuimos... ¿ya? Pero yo me siento todavía la más culpable y ellos No sos culpable, mi amor, porque yo también, o sea, también tengo mi culpa, porque no te pasé la mochila, porque pensé que estábamos en Viena, te veía al frente, estabas vos con la mirada para la mochila, entonces, y como digo, fue 30 segundos. Su mochila al frente mío, se levantó a recoger la orden del McDonald's y yo estaba con el celular y mi mochila al lado, pero con la mochila, y ellos con la vista, o sea, de frente a mí, y vino un hombre y se puso atrás mío y comenzó a decir, excuse me, así, excuse me, y yo no volcaba porque me parecía muy raro, pero siguió, Y hasta el momento en que... que yo volqué, y en lo que yo volqué y le dije, ¿qué? Me dice, ¿do you speak French? ¿Habla francés? Y yo, no, le digo, ok, y comenzó a irse hacia la salida. Entonces yo, lo que vuelvo a volcar, me quedo mirando lo que acaba de pasar, y ellos están llegando con la comida y me dice, ¿dónde está mi mochila? Que la mochila de todos los equipos, y yo, no sé, el señor, o sea, le digo a él, y en lo que lo apunto, y ellos salen corriendo. Yo dejé inmediatamente la mochila y comencé a correr como desquiciado, y el tipo salió como que mirando porque sabía que tal vez, no sé, iba a reaccionar, qué sé yo, pero salí corriendo como alma que lleva el diablo, y el tipo siguió corriendo. Entonces, claro, yo no sabía que había otra salida en ese McDonald's, y obvio, yo al darme cuenta lo vi, pero no tenía él la mochila, pero comenzó a correr, y todavía más yo le decía a la gente, hey, párenlo, stop him, please, he just robbed my bag. O sea, me robó mi mochila. Me robó mi mochila, nadie me daba bola, nadie me miraba, incluso pasaba por al lado de las personas corriendo. Las personas no hacían ni una puta nada
y yo seguía corriendo, el tipo seguía corriendo también. Y saben que Pasó lo peor la... de todo, que yo salí, cuando Yello sale corriendo, yo salí corriendo detrás de Yello, y ahí veo que el señor, este tipo comienza a correr, digamos, ahí. Entonces yo digo, yo no puedo alcanzarlos a ninguno de los dos, ¿qué hago? No nos vamos a perder. Entonces yo me volví al McDonald's, y en lo que me vuelvo al McDonald's yo veo que un señor sentado detrás mío donde yo estaba, y él me mira como diciendo, sé que te acaban de robar, y le digo, ¿viste lo que pasó? Y él me dice, no. Y yo me senté ahí en la misma mesa y me quedé en blanco mirando así al infinito, porque yo decía, ¿qué acaba de pasar? Soy una... O sea, de verdad. No, mi amor, no ¿Y sé, saben no. qué es lo que más rabia me da? Y viene el señor y me dice, hay cámara. Y justo hay una cámara mirando ahí en la esquina de donde estábamos sentados, directo hacia nosotros. Entonces yo veo que él va y se acerca a los de McDonald's y les dice, le han robado. Viene el gerente de tienda de McDonald's, viene la gente y me dice, ¿qué ha pasado? Les explico todo y les digo, sé que tienen cámaras, por favor, digamos, ayúdenme. No entiendo yo ni siquiera entiendo qué pasó. Les digo, estaba aquí, no entiendo. ¿Saben qué? No sé, yo creo que me vieron tan en blanco que vino un señor. Primero los de McDonald's nos devolvieron el dinero de lo que habíamos pagado ahí ese rato, pero si moqueo y me limpio, pero es que me da rabia todo. Y, esperamos, llega y ellos me llaman porque se había perdido y me dice si que le pase la ubicación. Le paso la ubicación y yo lo único que pensaba era, pucha, que imagínense que algo le haya pasado a Yello, que Yello lo haya agarrado, se hayan agarrado a puñete, que se lo haya llevado la policía, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí, fue un descuido y aquí nosotros, primero de descuidados, la verdad, estábamos cansados, salimos bien temprano en la mañana. Estuvimos todo el día grabando, hemos caminado 12 kilómetros para poder hacer este primer día de grabación, en este primer día en Viena. Llegamos ahí al McDonald's ya reventados, cansados y solamente queríamos comer algo y sucedió esto. Lo segundo es que el McDonald's, ustedes saben, es lleno de gente. Si una persona está merodeando y está viendo y está sacando cosas y está haciendo un acto de sacar algo que no es, o sea, no es una acción normal de alguien que agarra su cosa que le pertenece, no, sino está moviéndose, aprovechó ese milisegundo, esos 2-3 segundos de descuido que tuvo Gabriela de mirar, porque el tipo insistía en que vuelque. ¿Cómo saben saben por qué tenemos toda la experiencia tan vivida? Porque además, después de que ellos logra venir, aquí viene una persona que no podemos decir exactamente quién, pero que estaba ahí trabajando con McDonald's y con sus cámaras de seguridad, y nos muestra el video y nos dice, no se los puedo dar porque tiene que venir la policía a pedir el video, no se los puedo, no pueden sacar fotos, no pueden hacer nada, pero aquí está porque me vio tan blanca. Yo le decía, yo lo único que quiero saber es qué pasó, explícame, porque ahorita ni siquiera yo le puedo explicar a Yello qué pasó, porque ella yo tampoco entendía qué había pasado y yo me siento demasiado culpable. Y ahí vimos el video y en el video se ve claramente se ve como la persona atrás mío, como 5 minutos casi, chicos, yo no lo miraba, él, excuse me, hasta que en lo que yo vuelco, pero fue cuestión de 20-30 segundos en lo que yo vuelco y tengo esas 3 palabras con él estaba con otra persona, entonces se había venido el tipo detrás mío y el otro se había ido porque justo nuestra mesa daba como un pasillo donde había una pared, entonces estaba aquí en la pared esperando a que yo vuelque y ni bien yo volqué, el otro sacó su mano y jaló la mochila del banco que estaba enfrente mío de Yello. Pero tuvo que hacer un movimiento que no es normal de una persona que está agarrando sus cosas que les pertenece, o sea, hizo así semejante movimiento para sacar una mochila. Había personas al frente en la mesa, había personas, toda una fila de personas comiendo atrás de él que lo hayan podido ver, que le hayan podido decir, oye, ¿qué estás haciendo? Saca, ¿qué estás sacando? Las personas nos callamos, o sea, si no nos afecta a nosotros nos callamos. Y luego yo veo que en la calle estoy pidiendo ayuda, por favor, que lo detengan a esa persona que está corriendo, que me acaba de robar y no hacen nada tampoco. Entonces, pucha. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que después, o sea, hemos visto el video, sabemos exactamente qué pasó. ¿Qué pasó? Fuimos a la policía, hicimos el reporte que tenemos ahí, el reporte se me cayó con todas las cosas. Aquí está. Hicimos hojas y hojas de reporte. Estuvimos ahí como 3 horas haciendo un reporte y porque les voy a decir la verdad, y
para que nos digan, sí, claro, es que no vienen en Viena y todo el proceso y bla, 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 y prácticamente para que nos digan que nuestras cosas están perdidas, que ya, digamos, ustedes dirán, son cosas materiales, pero es todo nuestro trabajo. También es todo, como nosotros trabajamos con eso, es todo nuestro equipo de trabajo, son más de 4.000 euros y lo que más rabia me da es todo el trabajo, toda la grabación, todo lo que habíamos grabado el día de hoy, de levantarnos a las 7 de la mañana y haber acabado a las casi 8 de la noche. Y que, ¿saben qué? Me da demasiada rabia todo nuestro trabajo, todo lo que grabamos, todo lo que hicimos y nuestro equipo, que además eso, ¿no? Porque nosotros Obviamente trabajamos mucho por nuestro equipo, mucho, sí. y lo cuidamos harto. Y digo, sí, fue mi culpa porque yo me distraje y yo estaba ahí y que me da rabia. No fue tu culpa, mi amor, porque yo también pude haberte pasado la mochila. Oye, Tomás, voy a ir a recoger. No fue tu culpa porque yo también pude haber corrido un poquito más rápido. No fue tu culpa. No fue... Estas personas que son dueñas de lo ajeno son muy hábiles, tienen tanta suerte que a la persona que le están robando no los encuentran, o bueno, o por último, si los encuentran, también le decía a Gabriela, gracias a Dios, debemos agradecer a Dios que lo que hemos perdido sí ha sido material, y ha sido el material grabado también, todo el material grabado tan bonito que estaba para el día de hoy, el primer día de Viena, pero no estamos apuñalados, no estamos con una bala en cualquier parte del cuerpo. Gracias a Dios. Ay, que les sirva, digamos, de atención, que no se confíen nunca, así estén en Viena, Sí. Así estén en la luna, así estén donde sí. creen que nada pasa, si están en Europa, en Viena, en donde siempre estar atentos a sus cosas. Nosotros cometimos muchos errores, o sea, empezando porque nuestras cosas siempre debieron estar a mi lado. Una vez ellos se levantó, yo debía haber agarrado la mochila y debía haberla puesto más cerca a mí. O sea, me confié en que estaba al frente mío y que yo la estaba mirando, pero claro, debió estar la mochila conmigo, al igual que estaba en la otra mochila. Y en la otra mochila no teníamos nada, simplemente todo estaba en la otra. Entonces debí haber traído la mochila conmigo. Son cosas materiales, pero me duele y me da rabia. ¿Qué les voy a decir? No les voy a decir que no me da rabia ahorita, me da mucha rabia y me da frustración por todo el trabajo y por todo lo invertido. Como decía Yeyo, que le sirva a esa persona y que lo bendecimos, Sí, pues, ¿no? sí, Que sea, que le sirva, que le dé de comer a su familia, que cualquier cosa que sea, digamos, y ya sí. nosotros seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando duro, seguiremos, por más cansados que estemos, más atentos a nuestras cosas. Y eso decíamos. Y aprendan ustedes para que no les pase y no estén como nosotros. Sí. Y ustedes se preguntarán, ¿pero tienen seguro? Sí, tenemos seguro. He hablado del seguro, estoy esperando para ver si hacen algo. Pero en caso de robo como este, que no ha sido a mano armada, que ha sido un hurto, como ellos lo llamaron, porque claro, es un robo en el que yo no me di cuenta del momento en que pasó, aunque lo hemos visto en la cámara, aunque vino un tipo a hablarme a mis espaldas, ¿me entendés? Y me distrajo, lo que sea. Aunque tengamos un reporte de no sé cuántas páginas, igual no creo que nos curan nada. No sé, ni modo, toca volver a trabajar. Sí, vamos a volver a trabajar. Me da mucha rabia. Veníamos reflexionando en el camino aquí al cuarto. Enviar esas cosas, mandarles bendiciones para que a estas personas dueñas de lo ajeno esas cositas les sirvan, les ayude si necesitaban para comer, que les ayude a comer y que les ayude a, no sé, a cambiar de vida si necesitaban ese pequeño capital revendiendo esas cosas que se han sacado el día de hoy para tal vez, porque son personas completas, o sea, 2 manos, 2 brazos, los ojos bien, me imagino que escuchan bien, uno de ellos corre perfecto porque lo perseguí con toda mi alma. Son personas que pueden conseguir un trabajo y vivir dignamente, pero no se dedican a esto. Entonces, le mandamos bendiciones con nuestras cosas y que esto les ayude a comer, a vivir por este mes. Nosotros, justamente en este específico momento, nos faltó todo el sentido común que siempre recomendamos, como dice Gabriela. Sí, o sea, todo lo que les recomendamos, no, todo. Y nos faltó, ¿saben qué? Estábamos muy cansados cuando entramos al McDonald's. Entonces, debíamos haber dicho, ¿sabes qué? Vámonos a descansar. Pero también teníamos hambre. Sí. No, ya. Mi cara amaneció así, estoy hecha bolsa, la verdad. Estoy tomando analgésicos, porque además ayer entre todo me dormí con los lentes de contacto puestos, porque no me acordaba que los tenía.
Suficiente de verme sollozar así. Esto es nuevamente 2 días más tarde de lo alterada que estaba cuando pasó todo. Primero, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros subimos unas historias a Instagram. Estas historias la vieron más de 10.000 personas. Fue demasiado bonito recibir esta cantidad de comentarios de nuestra comunidad. Si esta es la primera vez que ves un video de nosotros, es el primer contacto que estás teniendo. Yo soy Gaby. Yo soy Yeyo. Y somos viajeros, somos creadores de contenido de viaje, somos nómadas digitales y en nuestro canal Caminito Amor te compartimos todas nuestras aventuras alrededor del mundo, pero para que vos puedas replicarlas a través de guías completas de destinos, y también te contamos cómo es la vida de nómadas digitales, el costo de vida en destinos e incluso cómo ha sido ir a estudiar y trabajar en varios. Entonces, si esto es algo que te puede interesar, suscríbete a nuestro canal. Te prometo que muchos de los videos, en realidad prácticamente todos, tienen a una Gabriela muy feliz y sonriente, a un Yeyo también muy sonriente. En este momento sería un poquito hipócrita intentar darte la mejor cara porque todavía no la tengo, pero retomando a todas las historias que publicamos de lo que sucedió, la policía de Viena, porque sí, te hemos mostrado la cantidad de reporte que hicimos, pero también ellos se portaron muy mal con nosotros. De hecho, uno de los policías vino y prácticamente porque pensaba que no entendía alemán, porque no entendía alemán. Yo hablo alemán, entiendo alemán, pero obviamente no es mi idioma nativo. Entonces él comenzó a hablar porque yo estaba con mucho dolor de cadera y de rodilla, me agaché y vino él a la chica que estaba haciendo el reporte, que era otra policía, y le dice: ¿por qué es tan dramática? Simplemente porque me había agachado. ¿Por qué es tan dramática? ¿Qué le pasó? ¿Solamente le robaron una mochila? Ah, dile, son cosas que pasan. Y comenzó a hablar súper mal enfrente mío hasta que la otra chica se volcó súper nerviosa porque ella sí sabía que yo hablaba alemán y entendía alemán porque había hablado con ella, y le dice: ella entiende alemán. Sí, es algo bastante triste, le dice, porque le estaba hablando mal, pero ella entiende alemán. Se cambió completamente la cara del tipo y dice, al final como que me mira y me dice: ay, lo siento, sí, es que sí, es algo triste, pero son cosas que pasan. Y yo le digo: sí, sé que fuimos tontos en muchas acciones que tomamos, por qué nos robaron, pero vos no entiendes que ahí están todo nuestro equipo y todo nuestro trabajo. Entonces también, bueno, comenzamos a etiquetar a la policía de Viena, que al parecer lo que más les interesa es el tema de cómo se ven en redes sociales, así que muchas respuestas hemos tenido en redes sociales de ellos, pero ninguna respuesta en cuanto a acciones, porque hay un video, como les comentamos, hay un video exactamente donde se ve qué es lo que sucede, y nosotros necesitamos ese video para poder enviárselo al seguro, porque el seguro obviamente en casos de hurto, donde a pesar de que Yeyo, a mí me acosó el tipo tanto con excuse me, y yo me puse tan nerviosa que lo primero que pensé era seguir agarrando mi celular. Más estaba preocupada en mi celular y en la mochila que tenía al lado que mirar la mochila del frente. ¿Por qué? Porque obviamente la persona y todo está acá, incluso se agachó para distraerme. La verdad que se me rompió el cortocircuito, dije: no sé qué debe estar necesitando, y en esos segundos se ve claramente la mano que saca la mochila que está enfrente mío y se va por una puerta que nosotros no sabíamos que existía en ese McDonald's. Hemos conseguido una foto de cómo es el McDonald's. Van a ver que en donde nosotros estábamos sentados hay una cámara, y aún así, con toda esta información, que además nosotros nos encantaría poder mostrarles ese video a ustedes para que entiendan muy bien qué pasó, pero sobre todo para que el seguro podamos apelar y puedan entender que sí, porque lamentablemente cuando no hay un tema de forcejeo, cuando no hay un tema de violencia, un empujón, etcétera, es muy difícil que, al menos nosotros no conocemos algún seguro que te cubra, pero nosotros todavía estamos apelando y esperando la respuesta. Como les digo, nosotros sí tuvimos la respuesta de que en caso de hurto no, como sería el caso específico, y si esto cambia, se los vamos a dejar en la descripción de este video, la actualización del caso, porque obviamente hemos vuelto a escribir y hemos vuelto a pedir que revisen y hemos mostrado todo lo que la policía ha respondido e incluso nuestro reporte, y lo que más estamos esperando es que las cosas sucedan bien. Aparte de todo esto, yo sé que hay muchas ganas de apuntar a alguien en específico. Primero, ¿quién era?
seguramente, y la inmigración, cómo se veía el ladrón, esto es todo culpa de básicamente las personas que han llegado y a Europa no es la misma, etcétera, etcétera. Yo les voy a decir que amigos de lo ajeno hay en todas partes. Esta persona no era latinoamericano, no era una persona que inmigró con un sueño de poder trabajar, era una persona europea, o tal vez no lo sé, sinceramente. Lo único que me acuerdo es su acento francés, y acento franceses hay alrededor de todo el mundo. Incluso en Europa tenemos a Francia, tenemos a Bélgica y bueno. En África también hay países que... Pero bueno, del look no se veía tan africano tampoco como para tachar de que, no, fue una persona de descendencia africana. Porque saben que yo no creo que ninguna, ni la raza, ni el color, ni tu etnia, ni de dónde naciste, ni de dónde es tu pasaporte o tu ciudadanía te hace un ladrón, ¿ok? Eso no tiene nada que ver y lo quiero dejar en claro. Porque sí nos han llegado también muchos mensajes de cómo era el ladrón y les puedo decir eso. Y también les voy a decir que por favor no tachen a una persona por una nacionalidad. No significa, ¿cómo es ese dicho? No por Juan, ¿cómo es? Bueno, básicamente, si se acuerdan el dicho, que ahorita no me lo acuerdo, pero básicamente que por uno caen todos. Bueno, en este caso no lo veamos así. Yo sí creo que hay más personas buenas que malas, y de hecho se ha comprobado con las historias que pusimos y la cantidad de mensajes tan bonitos que reciben. Lo segundo que queremos hablar es que, ¿saben qué? Sí, ahorita todavía seguimos llorando de la rabia. Todavía estamos muy frustrados, todavía a veces faltan las palabras para explicar, porque saben que en nuestra cabeza más de una vez hemos repetido el suceso. Nos hemos carcomido con el suceso más de una vez, intentando ver qué podríamos haber hecho diferente. ¿Qué cosa fue lo que pasó para que hubiera sido distinto? Pero saben que a veces es el destino, y después de repasarlo tantas veces con Yello, a ver, nosotros estábamos cansados, ni queríamos entrar al McDonald's. Entramos al McDonald's porque ya no quedaba más. En la máquina teníamos la opción de que nos sirvan a la mesa, pero ¿saben qué? Nos equivocamos y en el apuro y en el cansancio, y pusimos para ir a recogerlo al counter. Ahí mismo. Claro, y ello pudo haberme pasado su mochila, y yo pude haberme levantado a jalar su mochila. Yo pude haberme levantado, puesto la mochila, ir a traer la bandeja con la comida. O sea, pude haber leído la pantalla que no estaba mi número, haber vuelto rápidamente a la mesa y no esperar ahí esos segundos que fueron lo que pasó el suceso. O sea, muchas películas en nuestra cabeza de que pude haber hecho esto, pero eso la verdad que lo único que hace es carcomernos más la cabeza, alimentar esa frustración que sentimos todavía aún más, y no dejarnos dormir tranquilos, porque la verdad estas 2 noches siguientes han sido pésimas. Sí. No quiero llorar otra vez. Perdón. Ya han visto suficiente de mí llorando. Pero bueno, ¿saben qué? Hemos estado con nuestra cabeza carcomiéndonos una y otra vez, porque obviamente nos duele, nos da rabia, nos frustra. Pero, ¿saben qué hay? Hay salud. Hay ganas, hay trabajo, y ¿saben qué? Amamos lo que hacemos. Por eso es que a ratos lo que más rabia nos da es todo el esfuerzo de lo grabado. Dicho esto, muchos de ustedes, y no hay palabras para agradecer la cantidad de mensajes, y además que incluso no digan creen un QR, o creen un GoFundMe o Buy Me a Coffee, hagan una recaudación de fondos para que les mandemos y ayuden y los ayudemos a recuperar su equipo tecnológico. ¿Cuál es su número de cuenta? Les quiero enviar algo para que puedan ayudarse. Muchísimas gracias a todas estas personas que han enviado este mensajito. Se los agradecemos con todo el corazón. De verdad que nosotros, si quieren ayudarnos a nosotros, si realmente les gusta lo que hacemos, o si simplemente han empatizado con esta historia, les prometo que muchos de nuestros videos no son así, porque no sé si este es el primero que estarás viendo de nosotros, y si ya has visto más sabrás que no son así, que le ponemos mucha pasión a lo que hacemos. Entonces, ¿querés ayudarnos? Entonces ayudarnos a suscribirte al canal, ayudarnos a llegar a nuestra meta de los 100,000 suscriptores en YouTube. Ve nuestro video, ve si alguna vez ves un contenido de nosotros y no sabes qué hacer, dale un me gusta o simplemente un emoji, ¿sabes? A veces las palabras no hay o uno no tiene que comentar, pero hasta con un emoji, sea una cara, un corazón, lo que sea, eso nos ayuda mucho y nos motiva cada vez a seguir creando. A ver,
¿A cuántas personas no les han robado? A muchísimas. Estas son solamente cosas materiales que nosotros con esfuerzo, con trabajo y con todo. Y si toca romper el chanchito, que lo vamos a hacer hoy, vamos a ir a romper el chanchito para recuperar aunque sea un micrófono y una pequeña cámara que nos ayude a continuar trabajando con la calidad que lo estábamos haciendo, pero también para cumplir con los trabajos que se vienen a futuro, porque tenemos dos opciones: seguir sentados aquí llorando con rabia, con o levantarnos y utilizar esa rabia que tenemos ahorita, pero para que sea un motor para seguir mejorando, haber aprendido de esto. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, después de que me vuelva a arreglar la cara por 15ª vez. Y vamos a ir a conseguir un micrófono y vamos a hacer lo mejor que se pueda de mostrarles Viena, tal vez un poco sesgado ante nuestra experiencia, pero mostrándoles lo que esta ciudad tiene y futuros destinos, al menos en lo que nos queda, porque nos quedan menos de 12 horas en este país y en esta ciudad. Dicho esto, nuevamente lo que hay de salud, si es que has llegado hasta acá, nuevamente gracias. Esperamos que hayas aprendido algo de todo lo que pasó y sobre todo que utilices el espacio de los comentarios. Utilicemos el espacio de los comentarios. Si quieren decirnos qué estúpidos o ay, qué inteligente es, ¿no? Si quieren comentar sobre nuestro caso en específico, bienvenidos. También bienvenidos. Porque yo sé que fallamos en muchas cosas. Si quieren mandarnos amor en los comentarios, también súper bienvenidos. Hagamos el bien, no dejemos que unas personas que no saben qué más hacer, que más que robarle el esfuerzo de otros, lo hagan, ¿no? No dejemos que sí. A ver, es válido llorar, es válido sentirme mal y es válido tener rabia. Y la tengo, no les voy a mentir. Es válido porque estas cositas, a lo largo de todos estos 8 años que nosotros hemos ido viajando, nos hemos privado de hacer otras cosas, de comprar otras cosas para ir de a poco ahorrando para conseguir los equipos que nos robaron. Entonces, obvio, es frustrante porque uno dice, pucha, tantos años de esfuerzo para que me descuide y en 1, 2, 3 minutos todo se vaya así tan rápido. Gabriela, los dos nunca nos imaginamos vivir esto en Viena, en un McDonald's. Nunca yo me imaginé estar en mi película de acción persiguiendo a un ladrón por casi 3 o 4 kilómetros en las calles de Viena, en estas calles tan clásicas, tan mucho del arte, de la música. Nunca me las imaginé. Estaba yo en mi película de Hollywood y yo mientras corría decía, wow, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy? ¿En un metaverso? Entonces, es todo ese esfuerzo que nos hace sentir, por supuesto, y que estas personas que andan buscando quitarle el esfuerzo de otras personas porque no se sienten capaces de hacer otra cosa, no saben hacer otra cosa. Como decíamos en el video, le mandamos las bendiciones junto con nuestras cosas para que al revender esto les ayuden a conseguir lo que sea que puedan conseguir, a comer ellos, ayudar a su familia. Y nosotros seamos distintos, hagamos esta buena bola de karma y creo que nos vamos a continuar repitiendo con Yello más de una vez. Este video está re largo, pero imagínennos que estamos enfrente de ustedes y se los estamos contando a un amigo como con el lujo de detalles que se lo contaríamos a un amigo y tal vez con la misma rabia y frustración con la que te desahogas con tus seres queridos. Entonces, nuevamente, gracias por vernos y utiliza el espacio de los comentarios, deja un me gusta si querés ayudar a que este video le llegue a más personas, suscríbete al canal si querés ayudarnos y ayudemos a personas que realmente lo necesitan económicamente en cuanto a salud. Porque ¿saben qué? Mientras haya salud, todo se puede. Con salud, todo se puede. Con salud y fe, todo se puede. Y sí. Nos vemos en el próximo video y gracias. Gracias. Gracias por tanto amor que hemos recibido. Gracias, chao.